107.7, transmitiendo desde el Espacio Cultural Almendra, San Jerónimo Sur, orgulloso de nuestro pueblo. Y como todos los sábados, a esta hora de la mañana, el profe Fernando vuelve a la radio del pueblo con historias, mates y algo más. Este espacio en el que tomamos unos mates y hablamos de esto que tanto nos gusta, que es la historia. Buen día, profe, ¿cómo le va? Buen día, Juan, buen día a toda la audiencia de San Jerónimo Sur, en un sábado realmente muy lindo, húmedo tengo que reconocer, pero de un sol espléndido, de un otoño muy agradable, aunque podríamos decir por ahora bastante lluvioso. Siempre tan poético usted, profe, a la hora de hacer estas descripciones. Romántico, barroco. Sería prácticamente como el poeta del clima, Nah, del tiempo. no, más o menos, aunque bueno, sí, por ahí soy mucho de adjetivizar, es cierto. Bueno, vio que la magia que hicimos, ¿no? Porque la gente no me estaba viendo, ahora me está viendo. Sí, lo vi en medio Sí. ¿Qué pasó? Y por ahí, para que no quede tan desprolijo la técnica, el pase ahí de la música, me quedé Estamos manejando en nueva otra tecnología. locación. No, no, la misma tecnología de siempre. Pero bueno, me quedé en otra locación. Y ahora estamos de nuevo. Acá, se hizo la magia de Se la hizo la radio. magia de la radio. Ya Ahí lo está. creo. Bueno, profe, hoy, como siempre, hoy es un tema bárbaro, controversial, ¿eh? Wow, es un tema muy interesante, muy controversial, pero muy importante para estudiarlo, para analizarlo, para estudiarlo bien en las escuelas, para transmitirlo desde la realidad histórica, más allá del posicionamiento que uno puede tomar ideológicamente. Y también un hecho fundamental para la constitución del Estado moderno. Y un hecho, digamos, un antes y un después en lo que es constitución del Estado moderno y constitución del territorio soberano de la República Argentina. Claro. Bueno, esa es la parte de la historia que después vamos a desarrollar, pero vamos a hablar de la conquista del desierto, la expedición del desierto. Sí, claro, vamos a hablar justamente de lo que se conoce como la conquista del desierto del general Julio Argentino Roca, que justamente inicia entre los meses de marzo y abril del año 1879. Y usted está mirando el mate, me Yo estoy mirando parece, el mate, y sí. usted está diciendo no dijimos No nada del dijimos nada. mate, pero vamos a hacer una pequeña Le voy a reseña. decir por qué no dijimos nada, porque en realidad no estamos tomando una yerba nueva, estamos tomando nos agarra la crisis también. Estamos tomando la misma del otro día, que es Progreso, Progreso, con justamente, un, me haga nombre, ¿eh? claro, porque era un término muy usado, ¿no? Unión y En la progreso. década del 80 la palabra progreso estaba en flor de piel. Y también le pusimos un poquito le sacamos un poquito de salam a Ah, hizo, Román, hizo trampa, hicimos ahí un blend. hizo trampa. ¿Mm? Pero me parece bastante equilibrado el blend que Sí, armamos le da hoy. cuerpo. Sí, sí, sí. Y vamos a ver, le tengo fe que va a durar más que la Progreso sola, ¿no? Y usted sabe que hablando de yerba y hablando del tema de la conquista del desierto de Julio Argentino de Roca, año 1879, el tema de la yerba mate Sí. fue un elemento casi crítico. Después lo vamos a hablar. Bueno, bueno. ¿Sí? Ahora, si me tengo que ir a la génesis Bien. de esta conquista del desierto, y quizá antes también a los antecedentes, porque hubo alguna otra conquista del Sí, desierto señor. en la década de 1820, 1830, Sí, ¿no? señor, 1830. ¿Tienen algo que ver? ¿Hay algún punto de encuentro entre esos hechos anteriores y la conquista del desierto de Y, Roca? a ver, yo para poder contestarte, muy buena tu pregunta, Juan, hay que hacer más o menos una introducción. Viste que a mí me gustan las Sí, introducciones largas. largas, pero es necesario. A ver, cuando estas tierras fueron descubiertas por el español, ¿sí? La gran novedad es que estas tierras estaban habitadas
por lo que nosotros hoy conocemos con el término de pueblos originarios. Ah, entonces no era un desierto. Esto no, muy bien, esto no era un desierto. Acá había poblaciones, ¿sí? No había una organización de pueblos originarios como nosotros la vemos, por ejemplo, en los mayas, en los aztecas, en los incas, que eran verdaderos imperios o confederaciones. Eran grupos triviales con un desarrollo cultural un poco menor en organización política, porque no eran imperios como el maya, pero acá había población indígena y desde un principio la relación entre esa población indígena y el español conquistador fue una relación muy mala, muy de sangre. Tengamos en cuenta un elemento muy importante, que la primera fundación en territorio argentino español se da en nuestra provincia, Ujú. en la provincia de Santa Fe, muy cerquita donde estamos nosotros, Puerto Gaboto, en la fundación del famoso fuerte Santi Espíritu, justamente por Gaboto, en el año 1527. Vos fíjate, la provincia de Santa Fe tiene el honor de decir, en cierto sentido, la primera fundación española en territorio argentino se da acá. Y la fundación de ese pueblo, o sea, mejor dicho, la duración de ese fuerte, esa empalizada muy precaria, fue efímera porque fue arrasada por los indígenas, que en ese momento los que se encontraban acá eran los timbúes, y su población masacrada. O sea que ya de entrada la relación fue muy conflictiva. Y también tenemos que reconocer que cuando viene Pedro de Mendoza, hace la primera fundación de la ciudad de Buenos Aires en 1536, esa primera fundación tiene que ser abandonada y destruida y trasladada a Asunción porque los indios o los aborígenes que se encontraban en ese lugar, que eran querandíes, charrúas, chañatimbúes, eran muy agresivos y permanentemente los hostigaban. Y creo que como mejor ejemplo podríamos decir que el propio fundador de la ciudad de Santa Fe, tema que hemos hablado en este programa, Garay, fue muerto por los indios a pocos kilómetros de acá. Es decir, Ujú. la relación fue una relación conflictiva en donde hay dos protagonistas. Si querés ponerle título, conquistador, conquistado. Y esa relación se mantuvo permanentemente durante toda nuestra historia, ¿sí? A tal punto que cuando ya más adelante estamos en el siglo XIX, ¿sí? La provincia de Buenos Aires se encuentra con una situación en donde que había que ir empujando hacia el sur, ¿sí? Las poblaciones indígenas que continuamente acechaban a las poblaciones y fundamentalmente a la zona de lo que sería parte centro-sur de Buenos Aires. Lo que dio lugar a una serie de procesos o de campañas militares de poder marcar una línea divisoria, porque la primera línea divisoria entre lo que era la civilización y lo que eran las tolderías, ¿sí? Entre lo que era el blanco huinca, como le llama indígena, ¿sí? Y el salvaje, como le decía Echeverría, era un río que era el río Salado, que era una frontera natural que comenzaba prácticamente desde la laguna Teodelina, cerquita acá en Santa Fe, y terminaba en San Borombón. Para que la gente más o menos se ubique, es como que estoy hablando del primer tercio norte de la provincia de Buenos Aires. Esa fue la primera línea de separación mínima, que era una línea de frontera natural entre lo que era el español o el blanco y el indígena. También me imagino que eran límites que deben haber sido un poco difusos, ¿no? Totalmente No es difusos. que acá empieza el territorio indio como cruzo el arroyo del medio. Totalmente difuso porque estamos en un momento, si nos ubicamos en tiempo, para ubicarnos en tiempo, por ejemplo, vayamos al año 1833-34, gobierno de Rosas, los mapas de esa época eran bastante difusos y gran parte del territorio argentino estaba ocupado, salvo los centros más importantes, como por ejemplo Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Mendoza, Salta, estaban ocupados por una importante cantidad de población indígena o, si le querés decir, pueblos originarios. Ujú. Bueno, te quiero consultar por ese límite que vos me marcás del río Salado, porque después uno tiene la idea de que la expedición al desierto tiene que ver con la Patagonia territorialmente y tiene otro río icónico que es el río Colorado, que Es es el famoso río que da Colorado. inicio, digamos, Claro, el famoso río Colorado. Es decir, los límites nunca fueron muy precisos porque la cuestión era ir empujando
al aborigen hacia el territorio sur. Por lo menos fue la idea de las primeras campañas. Ujú. Porque uno cuando habla de la campaña del desierto piensa que la campaña del desierto de Julio Argentino Roca fue la única. No, no fue la única. Y no fue el único plan que existió frente a este problema, que era la línea de frontera y, digamos, la consolidación del territorio argentino. El primero que encara este problema es nuestro querido Julio, mejor dicho, perdón, Juan Manuel de Rosas. Juan Manuel de Rosas es aquel que hace la primera campaña al desierto, y en realidad la hace gran parte, no tanto con tropa montada de ejército, ¿sí?, sino más bien con gauchos aportados por los grandes terratenientes de la zona de Buenos Aires, de la zona de Santa Fe, perdón, Córdoba, San Luis, Mendoza, que tenían que empujar a los indígenas hacia el sur porque los malones continuamente los acechaban, sobre todo robándole ganado, que era el bien patrimonial importante, o acechando a las pequeñas poblaciones que se encontraban en la zona de frontera. Pero la primera de todas fue la de Rosa, y que también fue muy sangrienta, porque los datos que nos da la historia sobre esa primera campaña nos arrojan 3.200 indígenas muertos. Mirá el número, 3.200. Una cantidad aproximada de 1.200 prisioneros, ¿sí?, entre mujeres y niños, y aproximadamente se informó que se habían recuperado 1.000 cautivos blancos que se encontraban cautivos en las tolderías indígenas, porque el malón, cuando se echaba sobre un fortín, sobre una estancia, sobre un pequeño poblado de frontera, no solamente arrasaba o arrastraba el ganado en pie vacuno, sino obviamente tomaba cautivos blancos, mujeres y niños fundamentalmente. Los hombres generalmente los mataban. Las mujeres y niños eran un elemento muy preciado en ese sentido para ser cautivo. Pero la estrategia de Rosas, ¿sí?, a diferencia de lo que vamos a ver ahora, de la estrategia que fue la de Roca, fue solamente la de empujar. Es decir, un frente entre estas provincias que yo te mencioné, e empujar la línea de frontera hacia el sur para decir, bueno, los voy separando y recupero tierra productiva ganadera. ¿Se entendió hasta ahí? Sí, sí, por supuesto. Esta fue la primera campaña y, como verás, muy sangrienta. Y cuando uno dice prisionero, uno dice, bueno, ¿pero qué significa prisionero? Prisionero significa que muchos de los indígenas en lanza, significa el indígena que te combatía, porque el indígena arriba del caballo y en lanza era algo realmente muy peligroso, el indígena era muy habilidoso y realmente era temible, ¿sí? Aparte, tengamos en cuenta que su propio territorio lo conocía perfectamente. Ese indígena prisionero fue llevado en la mayoría de los casos a las estancias como mano de obra, ¿sí?, de los cuales Rosas tuvo muchos de esos indígenas prisioneros, a los cuales, entre comillas, apadrinó, hasta cambiándole el nombre y dándole su propio apellido, Como Mariano. como Mariano Rosas, que después vamos a hablar de él, muy importante. Esta fue la primera campaña, ¿sí? Y también no fue la única, porque después hubo una segunda expedición militar de una persona que, para mí, si bien tuvo méritos en la historia, también tuvo fracasos muy grandes, Como todos. como todos, que se llamaba Bartolomé Mitre. Ujú. El general, dice la historia, que nunca ganó una batalla. Y Bartolomé Mitre, aproximadamente el año 1855, hace una expedición, no una gran campaña, hace una expedición, también con el objetivo de tirar la línea de frontera más hacia el sur. Cuando hablo de hacia el sur, el objetivo era llegar como mínimo al sur de la provincia de Buenos Aires, Carmen en Patagones, Río Negro, cubrir la provincia de La Pampa, llegar hasta Bariloche, para que la gente se ubique, ¿no? Pero como siempre fracasaba este buen hombre, en un momento, en una ubicación en donde él tenía toda su tropa, en Sierra Chica, dice el cacique, un cacique que era el nivel de organización política más elevado que tenían las poblaciones aborígenes, el cacique Calfulcurá, que significa piedra azul, un cacique muy aguerrido, muy inteligente, que conocía perfectamente los intereses del Huinca, como ellos decían, el blanco. Prácticamente arrasan con toda la compañía. Se salva milagrosamente.
Y después, bueno, vienen otros planes importantes porque ya tenemos que entrar a lo que era el gobierno de Avellaneda. ¿Te acuerdas de Avellaneda? Sí, Nicolás. Nicolás El Avellaneda, Nico. el Nico Avellaneda, para que la gente se ubique, presidencia año 1874-1880. El que vino después de Sarmiento, digamos. Exacto, Mitre Sarmiento Avellaneda, muy bien. Avellaneda está dentro de esas presidencias en donde el objetivo era la conformación y organización del Estado Nacional. Viste que en esta época vos decís Ujú. Estado y parece una Sí. mala palabra. Acá era fundamental la organización de ese ente, que es el Estado Nacional, que te permite la organización soberana del territorio nacional. Raro, ¿no? Porque todas estas personas que me nombrás vos son como héroes para esta clase política de hoy. Obviamente. Y sin embargo, difieren mucho en eso. Difieren mucho. Y Avellaneda establece que, bueno, hay que consolidar el Estado Nacional y hay que, mira qué importante delimitar la frontera sur con nuestros países vecinos, y se estaba refiriendo por tiro de elevación a Chile, para poder mantener y ocupar algo valiosísimo, que era el espacio patagónico, pero no solamente con el objetivo de soberanía territorial en función de ciertas apetencias que ya nuestro pueblo hermano Chile tenía, sino con el objetivo económico de poder recuperar una enorme cantidad de hectáreas a la vida productiva de desarrollo nacional. ¿Se entendió? Sí, se entendió, pero yo siempre en este aspecto tuve una duda, que quizá hoy me la pueda A ver, a saldar. ver. Porque cuando yo voy a ver los mapas de 1830, 1800, toda esa parte del sur de la Patagonia no la veo como Argentina, digamos. Incluso los mapas dicen territorio indígena o... como que, ¿qué nos permitía en ese momento decir que queríamos ejercer una soberanía argentina sobre ese territorio? Porque también un profe Fernando chileno me diría, no, la Patagonia era chilena Era o podría chilena. haber sido chilena y los argentinos malos aprovecharon la guerra del Pacífico para justo en ese momento Sí. colonizar ese Bueno, lo que territorio. pasa es que acá se mezclan, y esto lo vamos a ver a medida de los distintos planes que se van presentando, intereses que se presentaban como intereses soberanos nacionales y también intereses de una clase elite terrateniente porteña con apellidos que llegan hasta el día de hoy, que ven una magnífica oportunidad para enriquecer su patrimonio en función de la cantidad de cientos y cientos de hectáreas que no necesariamente eran productivas y que obviamente en esa época, 1830, 1840, 60, 70, en los primeros mapas que eran bastante precarios, figuraban bajo el nombre de Confederación Ranquel, por ejemplo, Ujú. ¿sí? Porque eso era una realidad. Eso lo vamos a ir viendo ahora de a poquito, lo vamos a ir. Pero obviamente acá están intereses muy fuertes, como siempre, económicos muy fuertes, de una elite gobernante, elite, que vio esto como una gran oportunidad para tener latifundios enormes, con muchísimo poder económico y no necesariamente productivo, mirá lo que te diría. Bueno, entonces lo que sacamos en claro de esto es que había habido otros proyectos Exacto, para ganarle territorio a los indios fundamentalmente. sí Voy señor. pasando en blanco para que la gente vaya siguiéndonos. Y en esa conquista que vos me decís que también fue, por ejemplo, la de Rosas, fue sanguinaria, pero de alguna forma trataba de llevar a esta gente a sus estancias, a trabajar junto con ellos, Era el modus operandi, a digamos. padrinar, Apadrinarlos, porque esas comillas, que yo civilizarlos, justamente quería ir con esas comillas, ¿qué quieren decir? apadrinarlos, civilizarlos. Hay toda una discusión en donde hay un proceso que se llama de aculturación, que Ujú. uno cuestiona qué derecho tiene quizás un grupo cultural, ¿sí?, de apoderarse
sobre otro grupo cultural que si uno pone en comparación uno puede ser más inferior o superior. Si bien cuando hablamos de cultura no se habla de términos de superioridad e inferioridad. Obviamente había uno que tenía un mayor desarrollo en ciertas cuestiones, sobre todo armamentísticas, militares, de cultura. Sí, eso es cierto, pero en ese momento, digamos, el modus operandi era, bueno, la mejor manera era o extermino al indio, Ujú. al indio en lanza, que era el combatiente, y, digamos, el indio que se reprimía, ¿sí? Y que quedaba en vida, lo llevo a las estancias, lo hago trabajar y lo inicio en un proceso de aculturación de culturas argentinas para insertarlo en mi estructura cultural. Bueno, Por eso digo entre comillas. ¿Roca piensa lo mismo o tiene No, Roca otra no piensa óptica? lo mismo. Vamos a ubicarnos antes de llegar a Roca. Yo te había dicho gobierno de Avellaneda, Sí. correcto. El primer ministro de guerra que tenía Avellaneda era un hombre muy importante, que era Adolfo Alsina. Ujú. Y El de Adolfo, la zanja. en de la zanja. O sea, ¿viste cuando dice vamos a una zanja? Lo de la zanja no es nada nuevo. Siempre cuando uno quiere separar un país del otro, una entidad cultural de otro, mete una zanja. Alsina dice, señores, le presenta un plan como ministro de guerra a Bartolomé Mitre, perdón, a Avellaneda, y le dice, vamos a hacer una zanja, ¿sí? De manera tal, porque ya la frontera del río Salado se había superado, de manera tal que los malones, cuando encuentren esta zanja, no solamente no puedan atravesar, porque la van a atravesar, pero van a tener una enorme dificultad para robar ganado. Objetivo principal de un grupo importante de Claro. terratenientes ganaderos. Y de paso, sobre esa zanja, voy a ir colocando líneas de fortines, marcando mojones armados, esos fortines donde estuvo nuestro querido Martín Fierro, perdidos en la buena de Dios, ¿sí? Conectados, y a partir de esos fortines vamos a ir generando población, o sea, pequeñas fundaciones de poblaciones, de manera tal de ir civilizando, decía él, esta zona, insertándola dentro del Estado, y vamos a agregar un elemento fundamental en el proceso de civilización o de cultura, que era el telégrafo, que estaba casi siempre a la par del ferrocarril, en Claro. algunos casos casi primero que el ferrocarril, que te permitía la comunicación inmediata de toda esa línea de frontera con el Ministerio de Guerra en pleno Buenos Aires. Fíjate qué avance tecnológico para esa época, era el internet de la época, más o Sí, menos. sí. El plan parecía muy bueno porque no hablaba en ningún momento, ¿sí?, de una gran ofensiva militar. E implicó en su momento la recuperación de 56.000 kilómetros cuadrados, ¿sí?, del centro oeste de la provincia de Buenos Aires, o sea que realmente era muy importante. El problema fue que en el transcurso Alsina muere. Y entonces Avellaneda dice, bueno, tengo que elegir a un nuevo ministro de guerra, y elige a un joven general de brigada de apenas 31 años, que era justamente Julio Argentino Roca, un hombre de armas, un hombre de carrera militar, un hombre que había forjado gran parte de su carrera militar en los campos de batalla, pero no en el escritorio, en el frente, para que se dé una idea, que había tenido una actuación meritoria en la famosa y vergonzosa guerra del Paraguay, en batallas como Curapaití, que había estado después en lo que era la batalla de Pavón. ¿Te acuerdas que hablamos de esa batalla de Pavón en donde Rara. Cosas Urquiza, raras. cosas raras, se escapa? Había estado enfrente de esa batalla. Y después había estado sofocando los movimientos de López Jordán, que son los que fueron a matar a Urquiza. O sea, Claro. era un hombre que no le hacía asco al arma y a la sangre. Un hombre, no era un diplomático, era un militar de armas tomar y formado en el campo de batalla. Che, vos sabés que quiero, Esto es importante ver el perfil. si me permitís traer una Sí. acotación que no tiene que ver específicamente con esto, en realidad no tiene que ver con esto, quería un poco hacer mención al origen de Roca, que es tucumano, ¿no? Sí. Y que Eso es pensaba, seguro, mira. Tucumán, este es para usted, lo importante que era y la cantidad de personalidades de renombre que le brindó al país en ese momento.
¿Sabés por qué? Epicentro de nuestra independencia. Claro, además de eso, pero Alberdi, Estaba pensando. Roca, Lola Mora, Lola Mora. pero figuras trascendentes y bueno, y el avance técnico que llegaba a casi al mismo tiempo que a Buenos Aires, a Tucumán, en ese momento de la historia. ¿Y sabés por qué lo traigo a cotación? Porque escuchaba al gobernador el otro día decir lo que aporta Santa Fe al Estado y lo que le devuelve, y pensaba que un federalismo bien entendido no puede manejarse por esos parámetros de te doy más cuanto más aportás, sino que también tiene que ser equitativo, porque también la balanza se puede desnivelar en favor de un lugar o de otro. Y justamente hacía mención a esto, lo importante que era durante la colonia y los primeros años de la independencia argentina, el noroeste del país, en detrimento de toda nuestra región, que era una región marginal, si se quiere, ¿no? Totalmente. Cómo las cosas pueden cambiar, porque Tucumán, que era un imperio prácticamente, hoy es una de las provincias más pobres del país. Y tener en cuenta que nosotros prácticamente hasta 1870, sur de la provincia de Santa Fe, estaba amenazada por los malones. Claro, por eso también tiene que ver con esto de lo que estamos hablando hoy. Pero me parecía importante esa reflexión para hablar de Roca, de un hombre que viene de una provincia que hoy diríamos un tucumano y medio como que... Lo ningunea, así. sí, lo ninguneás, pero en ese momento la élite intelectual del país también contaba con muchos tucumanos. ¿Y Avellaneda no era tucumano también? Creo que sí. Avellaneda me parece que también era tucumano. Me parece que sí, ahora vamos a buscar. Sí, después lo buscamos, sí, pero me parece que también era tucumano. Simplemente quería hacer Obviamente esa que en su acotación. momento de formación intelectual se mudaron hacia los grandes centros como Buenos Aires, ¿no es cierto? Sí, pero bueno, llegaba el telégrafo, el tren y El contacto con el exterior. la máquina, porque los ingenios azucareros necesitaban máquinas que eran de tecnología avanzada para Sí, ese señor. momento, así que todo lo que era tecnológico llegaba mucho antes. Era muy probable que en el monte tucumano vos te encuentres con una mansión que tenía todos los lujos y todos los servicios que podía tener una casa señorial del centro porteño. Y ni que hablar de Salta, que era un centro comercial fundamental y era también un polo de desarrollo comercial muy importante porque era el punto intermedio entre lo que era no solamente el noroeste argentino, sino el altiplano peruano y Buenos Aires. Por eso Salta hoy, uno cuando va y hace turismo en Salta, ve una ciudad colonial bellísima, con una oligarquía de apellidos hasta el día de hoy muy importante. Bueno, Volvamos a la historia. te saqué de eso y confirmo que Avellaneda era tucumano también. Ahí está, a mí me parece, está Confirmamos casi también seguro. que Avellaneda era tucumano. Bueno, volvemos a Julio Argentino Roca. Julio Argentino Roca, cuando lo nombran ministro de guerra, yo ya hice el perfil de Julio, dice, señores, hay que dar voy a utilizar un término actual, solución final. Él en realidad no usaba esa palabra solución final, sino que decía que el problema indígena lo graficaba, que había que solucionarlo de la misma manera que cuando una persona tiene una masa y la masa con un palo de amasar, ¿sí? Entonces va barriendo toda la superficie. Él graficaba que la solución del indígena era barrer, así como uno agarra la masa, luego lleva la masa, agarra para la masa, lo lleva, barrerlo y expulsarlo de toda la zona, ¿sí? Por lo tanto, a partir de ese concepto, que es un concepto ya no diplomático, sino un concepto militar, Julio Argentino Roca organiza lo que se conoce como la Gran Ofensiva Militar, obviamente en acuerdo total de Avellaneda, porque Avellaneda, ¿sí? Tengamos en cuenta que era un hombre de un partido político que compartía con Roca, Partido Autonomista Nacional, que durante muchos años a través de un club de progreso decía, che, ¿a quién le toca la presidencia? ¿Vos la querés? ¿Vos la querés? Ahora te toca a vos. Ahí la palabra nuevamente, el progreso. Claro, a ver, le toca a vos. El Partido Autonomista Nacional, a través del PAN, a través de todo un sistema, obviamente, de fraude electoral, digitaba quiénes eran los futuros presidentes de la Argentina. Avellaneda estaba en esa línea, Roca estaba en esa línea, y por lo tanto tenía el Congreso a su favor.
Y entonces la oposición estaba dentro del mismo PAN o no había oposición directamente. Prácticamente no había oposición, era muy poca la oposición que había porque, calcula, cuando vos tenés un partido político mayoritario que elegís a dedo prácticamente a todos los presidentes, tenés un nivel de población, en cierto sentido, todavía bajo la línea de no alfabetizado, que era uno de los objetivos que tenía Sarmiento también, pero y no tenés una organización importantísima, que era lo que llamaban los registros civiles, por lo tanto, la inscripción de un ciudadano para votar se daba en función de lo que eran los centros de inscripción de los nacimientos, la parroquia, y se hacía el plano electoral se hacía bastante difuso, y entonces era muy fácil conformar un partido, ¿sí?, mayoritario, y era muy difícil conformar una minoría opositora, muy lentamente. Si bien hubo voces durante esta época que se fueron oponiendo lentamente. Pero al tener un Congreso mayoritario, ¿sí?, Roca dice, bueno, perfecto, yo voy a organizar, yo acá tengo un plan militar, pero el hombre era muy inteligente, necesito tener, y esto es importante para el futuro, un respaldo de ley ante el Congreso de lo que voy a hacer. Esto es jurídicamente importante. Por lo tanto, el Congreso dicta en el año 1878 una ley muy importante que es la 947. Mira el nombre corto, 947. La ley 947 establecía que había que definir las fronteras territoriales de la República Argentina y llevarlas sobre lo que sería la margen izquierda de los ríos Negro y Neuquén. Para que la gente se ubique, prácticamente estoy hablando de la confluencia de Río Negro, Neuquén, Limay, al sur de lo que sería Bariloche, ¿sí? Esto implica que hay que recuperar o hay que abarcar todo lo que es la provincia de La Pampa, ¿sí? Hay que recuperar oeste, sur de toda la provincia de Buenos Aires, son enormes extensiones de tierra, y provincia de Neuquén y Río Negro. Muy importante, o sea, hay que llevar la frontera hasta ese punto. Segundo, dice, hay que destinarle plata, otro tema muy importante. 1.600.000 pesos fuertes, y después vamos a ver de dónde sale el resto del dinero. Pero ya me imagino. Y, no sea mal pensado, y para quedar bien con la humanidad, la creación de pueblos y asentamientos para los indios sometidos. Después vamos a hablar. Entonces, este elemento jurídico, Roca igualmente, está claro, comienza a organizar su campaña antes de la sanción de la ley, porque era un hombre de Previsor. acción militar. Y uno dice, bueno, pero ¿cuántos soldados movilizó? Yo te voy a hacer una comparación de la campaña del desierto de Roca en números, y te la voy a comparar con otra gran hazaña totalmente distinta, que era el cruce de los Andes de San Martín, como para ver los números. Roca organiza 5 divisiones de ejército. Me refiero a divisiones de ejército organizadas con pertrecho, uniforme, disciplina, orden, mandos de oficiales, mandos suboficiales y soldado raso, ¿se entiende? Y dependencias para poder alimentar la tropa. Esa cantidad de hombres que movilizó Rosa fueron 6.000 soldados. ¿Sabes cuántos movilizó San Martín? ¿Cuántos? 5.400. Fíjate la magnitud de la organización. Sí. Igual el antecedente bélico anterior e inmediato, era la guerra del Paraguay. La guerra del Paraguay. No sé cuántos se habrán movilizado ahí, pero fue un número aproximado. Yo la guerra del Paraguay, como tengo una cuestión particular que para mí fue una gran traición de la Argentina sobre un pueblo hermano de Paraguay, trato de no compararla con estos hechos. Pero es cierto, la guerra del Paraguay llevó muchísima cantidad de hombres también. Por el otro lado, movilizó 7.000 caballos. Que está bien, en el escenario de la geografía de los Andes. Burros no, por las dudas, ¿no? Mulas, 1.290 mulas. O sea, San Martín movilizó 10.000 mulas, porque la geografía lo implicaba, y 1.600 caballos. A ver, la magnitud de lo que organiza Roca fue impresionante. Y le suma 820 indígenas aliados. Son esos indígenas que son lo que para los indígenas serían los traidores. Pero no solamente eso, lleva todo un equipo que según la documentación eran funcionarios, que eran intelectuales, en donde estaba sacerdotes,
periodistas, fundamental, pintores, fotógrafos, naturalistas, científicos, retratistas, porque Roca sabía muy bien que esta campaña no solamente tenía que quedar inmortalizada en los retratos, como quedó, sino que tenía que quedar inmortalizada en lo que eran las primeras fotografías de la época, porque Roca también tenía sus propios intereses políticos a futuro. Que los terminó consumando. Que los terminó consumando siendo 2 veces presidente de la República Argentina. Y el uso del telégrafo, que ya Alsina lo había marcado como algo muy importante, pero el uso que le da Roca al telégrafo fue un uso exclusivamente militar, porque todo el tendido de líneas telegráficas terminaban exclusivamente en el Ministerio de Guerra en la ciudad de Buenos Aires, y eso le permitió a esas 5 divisiones que se movilizaron en forma independiente pero coordinadamente, poder hacer algo muy importante, que es un movimiento de pinzas. Y acá voy a hacer una aclaración. Cuando Rosas hace la campaña del desierto, el objetivo era empujar, ¿correcto? Así, eran 3 líneas de ejército. Si te vas, empujar. Empujar y dejándole la posibilidad, o te vas más al sur, o te cruzas la cordillera y te vas para Chile. Roca, o te aculturás. O te aculturás. Y en que agarro, lo meto dentro de lo que sería la hacienda y hago todo el proceso cultural. Roca dice, no, su plan de campaña era un movimiento de pinzas, es decir, una cierta cantidad de divisiones que después las voy a mencionar, bajan por lo que sería hacia el sur de Buenos Aires, en dirección al oeste, otras desde el centro de La Pampa y otra cortándole camino en la zona de Mendoza, Neuquén, hasta llegar a Bariloche, tipo brazo. Es decir, que cuando el indígena se ve atacado y trata de irse corriendo hacia lo que era una cordillerana para poder ir al sur, para poder ir a Chile o al sur, se encuentra con otra línea de militar, de división militar, que lo apresa. O sea que el objetivo, como bien había dicho Roca, no era solamente empujarlo, sino era amasarlo, es decir, solución definitiva. Por lo tanto, hoy, en los cuestionamientos actuales de nuestra historia, se habla de quizás un verdadero plan de exterminio, utilizando términos actuales. Estaba pensando en ese genocidio. Y yo te quería preguntar qué te parece a vos, particularmente. ¿Hay un plan de exterminio? Y bueno, a ver, el plan de Roca medio que te lo demuestra, porque cuando vos, a ver, el indígena era tonto, me faltó, yo te voy a contestar tu pregunta ahora, pero después había otro elemento dentro de lo que es la organización de esta campaña militar, que el ejército utiliza por primera vez un fusil, acá tendría que estar José María, que no era el fusil tradicional de avancarga, que significa que yo agarro el mosquetón, por la punta le pongo la pólvora, le pongo el balín, que era una bola, agarro la bagueta, lo empujo, le pongo pólvora en el chispero. No, te llevaba 2 o 3 minutos. Claro. Utiliza un fusil nuevo que se compra en Norteamérica, que era el famoso fusil Remington. El fusil Remington ya era un cartucho como los que nosotros conocemos de bala, ¿sí?, de un importante calibre, que le permitía al soldado disparar como mínimo 6 disparos por minuto. A la pucha. ¿Por qué? Porque disparabas, ahí en gatillo lo tirabas para atrás, sacabas de la recámara la bala ya servida, ¿sí?, y volvías a cargar. Lo cual le daba un poder de fuego impresionante frente al indígena, cuyo armamento era el caballo, la lanza y la boleadora. Entonces, vos cuando organizás una campaña militar para movilizar 6.000 soldados, utilizás el desarrollo tecnológico como el telégrafo para poder coordinar 5 divisiones de caballería e infantería para poder coordinarlas, y llevás el armamento más avanzado que había en la época. Vos no lo hacés para decir vamos a incorporar a esta población indígena a lo que es la ciudadanía argentina. Lo hacés sin duda con un objetivo de decir, bueno, hay que darle una solución final.
Y es ahí cuando se comienza a analizar al día de hoy, de acuerdo al posicionamiento ideológico que cada uno tenga, que esto en realidad, más que campaña, fue un plan de exterminio de la población indígena o pueblos aborígenes o pueblos originarios. Ujú. ¿Se entendió más o menos? Sí, se entendió claramente. Ahora, ¿era el único objetivo que tenía? A ver, te termino la idea. Sí, Dale, perdón, yo porque estoy, no era el estoy muy único, ansioso. no era el único objetivo. La persona que me escucha me puede decir, bueno, pero a ver, si no hacíamos así, perdíamos territorio nacional. Ujú. Sí, puede ser. Si no hacíamos así, los malones que eran sanguinarios seguían acechando, ¿sí?, las poblaciones, robando a las mujeres, la famosa cautiva, ese libro de Ujú. Echeverría, los niños, sí, es verdad. Pero vamos a los resultados. A ver, ¿cuáles fueron los resultados finales? Los resultados finales fueron que en la campaña del ciento cuando termina, de los 6 caciques importantes que eran, digamos, el poder político coordinado que tenían los indígenas, 5 son apresados, de los cuales esos 5, la mayoría, o mueren en centros de concentración, que no se decía así en esa época, o de reducción, o van presos a Martín García. O con suerte, iban a alguna estancia, como en el caso de Rosas, ¿sí?, y era ocultarizado. Uno, el más importante, uno de los más importantes, directamente muere en campo de batalla, el cacique Baigorrita se llamaba. Según los datos oficiales que informa Avellaneda, 1.271 indígenas en Lanza son tomados prisioneros, indígenas en pie de guerra. 1.313 fueron muertos, ¿sí? ¿Muertos cómo? ¿Hubo grandes batallas como las que nosotros vimos, Cepeda, Pavón, Casero? No, no hubo grandes batallas porque el indígena no era tonto. El indígena, cuando veía avanzar 5 divisiones de ejército con artillería, con fusiles Remington perfectamente organizadas, reculó. Pero cuando reculó, se refugia en tolderías. La mayoría de los enfrentamientos se realizaron sobre ataques en las mismas tolderías. Fueron enfrentamientos, pequeños enfrentamientos que duraban 10-15 minutos, con una enorme mortandad de población indígena. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, sí. Acordate la estructura que yo te decía que Roca hace esto. Envolver para que nadie se escape. Casi 10.539 indios chusmas. Chusmas se decía al aborigen mujer y niño. Fueron tomados prisioneros. Muchos de ellos repartidos en estancia, muchos de los niños llevados a Buenos Aires para hacer actividades domésticas, algunos presos y algunos han terminado también en Martín García, ¿sí? O sea que el total de indios, mira el término que se utiliza el gobierno de Avellaneda, suprimidos, fue arriba de 14.000, un número enorme. Es muy difícil saber a ciencia exacta la cantidad de mortandad que hubo. Obviamente se considera que entre los enfrentamientos, ¿sí?, ataques en toldería, porque el indígena, vuelvo a repetir, cuando había armado un cuerpo de ejército, no enfrentaba con boleadoras, ¿sí?, a una línea de ejército de infantería con fusiles Remington y con cañones, iba reculando. O sea, entre los enfrentamientos y la destrucción de las tolderías, lo que se llama la tríada de la muerte, que es el hambre, la enfermedad y el herido en batalla, o sea, el herido que queda después de un... El nivel de mortandad fue mucho más elevado. Algunos se animan a decir casi 20.000, no tenemos un número preciso. Pero para que la gente tenga una idea y uno también sea objetivo en la situación, cuando uno habla de este tipo de mortandad, la historia se tiene que remitir a datos precisos, a documentos. Y como, viste, que te dicen, para muestra solo falta un botón, hay un hecho que yo voy a traer acá a colación para que la gente tenga una idea, que fue un hecho que protagonizó en plena campaña del desierto el hermano de Roca, que formaba parte de la compañía militar, que se llamaba Rudecindo Roca. ¿Me seguís? Rudecindo Roca, a fin del año 1878, los grandes caciques indígenas, ¿sí?, Baigorrita, que después va a morir, Namuncurá, que era un gran cacique indígena muy importante, ¿Algo de Seferino? y de la línea familiar de Seferino Namuncurá, porque Seferino Namuncurá, para la gente que me escucha, se encontraba en Carmen de Patagones, en las tolderías,
¿sí? Entra dentro de lo que es los salesianos como alumno salesiano, porque era hijo de un cacique muy importante, ¿sí? Que es, digamos, un ejemplo, si uno podría decir, de un proceso de civilización pacífica del indígena. De esa aculturación de la De que esa hablábamos. aculturación que uno puede estar de acuerdo o no de acuerdo a la posición ideológica que tenga. Pero estos caciques dicen, bueno, y si tenemos que parlamentar con el Winca, que siempre los había traicionado, o sea, él es blanco. Y envían para parlamentar a 50 indios ranqueles, los cuales lo recibe Rudecindo Roca, los encierra en un corral y los fusila a todos. Pues epa, acá no hubo acto militar, acá no hubo enfrentamiento. Fueron en son de paz a parlamentar. Sí, aparte si existe una guerra, es un crimen de Es guerra. un crimen de claramente. guerra. Entonces, ¿uno cómo sabe esto? Primero lo sabe por los testimonios, ¿sí? Es un hecho que no pasó desapercibido. Y los testimonios, de acuerdo a la posición política que vos tengas, lo podés minimizar y lo podés agrandar. Entonces yo me tengo que remitir a los documentos de la época, a las fuentes escritas. Y aquí que el diario La Nación, ¿me ubicás? Ujú. Que ya de aquella época, el diario La Nación, obviamente estaba muy emparentado con esa dirigente, ¿sí? Que tenía intereses económicos muy importantes sobre este territorio. En la editorial del 16 de noviembre de 1878 expresa, y cito textual y lo voy a leer, dice así: cosa rara que cayeron 50 indios yendo en dispersada y en dispersión. Es decir, el indio cuando iba en dispersada, iba montado, era imposible hacerle puntería, porque era veloz. Rara la puntería de los soldados que pudieron cazar a los salvajes que nunca lo habían conseguido. Y dice más raro aún que todos los tiros se aprovecharon matando sin dejar ni a un soldado herido. Lo cual está ya como denunciando esta matanza, Ujú. que cuando se toma conocimiento a través del mismo periódico de la Nación, las mismas élites oligárquicas, si querés decirle, o terratenientes, es como que causó escosor, como diciendo, che, tanto Claro. alevoso, no. Yo te iba a Y preguntar, esto es un dato histórico importante. Imagínate todo lo que uno no pudo, no se supo porque no fue documentado. está muy bien lo que decís, porque yo justo te iba a preguntar si en ese momento histórico hubo voces que se levantaron o algún testimonio en contra de la campaña o de la conquista o de la expedición al desierto. Y déjame terminar de redondear otra cosita más, porque hablas de La Nación, el diario que está emparentado con la familia Mitre Sí, señor. y creado por Bartolomé Mitre, que en ese contexto en el que yo te decía, los opositores bueno, Mitre es uno de los que se opone al PAN, ¿no? De hecho, Sí. tiene varias intentonas de volver al poder, todas frustradas. Toda frustrada, es verdad, es muy cierto. Mira, había una cierta oposición en algunos sectores, habían cierta oposición, pero también se habían presentado planes para poder solucionar esta relación conflictiva con el aborigen, con el indígena, con el pueblo originario, que no necesariamente era la salida militar. Y acá yo tengo que mencionar una persona en nuestra historia muy importante, muy pintoresca, que se llamaba Lucio Victorio Mansilla, Ujú. hijo de Lucio Norberto Mansilla, héroe de la Vuelta de Obligado. Lucio B. Mansilla, que ha escrito libros muy lindos como Una excursión a los indios ranqueles, y Exactamente. como otro que por ahí no es tan conocido, pero que es una de las mejores cosas que se ha escrito de la batalla de Caseros, del contexto de la batalla de Caseros, que es Los siete Y platos platos de de arroz con arroz, leche. de arroz con leche, una linda anécdota. Que, bueno, léanlo, es Sí, cortito, si si pueden quieren después hago acceder. una mención a los 7 platos de arroz con leche. Lucio Victorio Mansilla, su mamá, para que la gente lo ubique, era Agustina Rosas, la hermana de Rosas. O sea que Juan Manuel de Rosas, ¿quién era? El El tío, tío, mirá claro. de qué venía. Este hombre, dice la Lo quería historia, mucho también. lo quería muchísimo. Este hombre era un dandy, un tipo muy inteligente. Dice las Fue a estudiar a versiones Europa. familiares que por ahí hizo un desamor para sacarlo de ese problemita
de pollera, lo mandaron para Europa. En realidad lo mandaron a Europa, Turquía, India, África, Egipto. O sea, un hombre de mundo, con una Y no fue al visión de pedo, mundo. ¿no? No fue al pedo. Vio un hombre que, muy inteligente, con una pluma realmente fabulosa, que cuando vuelve a la República Argentina, se encuentra con su tío, lo va a visitar a su tío, un día antes de la batalla de Caseros. Y ya Rosa sabía que se le venía la noche encima, estaba preparando un discurso para la legislatura, entonces le dice, mira, sobrino, ya que llegaste, sentate ahí, te voy a recitar 4 o 5 horas del discurso, se tuvo que fumar, y mientras tanto la tía le traía 7 platos de arroz con leche. Y de ahí ese libro es muy bonito, que habría que leerlo en toda la escuela primaria también. Bueno, la cuestión que Lucio Bebe Mansilla tenía un nivel cultural, era un dandy, era un señor muy apuesto. Hombres de arma a tomar en el sentido que si vos le faltaba el respeto no tenía ningún problema, ahí nomás, a duelo. ¿Sí? Se batió con duelo con Mármol, que era un escritor muy El de importante. Amalia. En De Amalia, una de las obras José más Mármol. importantes del romanticismo argentino. Insufrible, no pude leer. Es media pesadita para la época. Pero bueno, o sea, se batía, o sea, no era ningún tonto, un hombre de mundo, lo que se llamaba hombre de mundo con todas las palabras, con un nivel cultural exquisito, aparte siempre muy elegante, no le vayas a faltar el respeto con el tema de la imagen porque te batía a duelo, a uno lo bajó a Sí. tiro, bueno, esto que el tipo presenta un plan diplomático, presenta una misión diplomática. Y él dice, señores, mira lo que dice, la única manera de convivir pacíficamente con el indígena es darle el reconocimiento al indígena de la ciudadanía argentina. Mirá la palabra que dice, señores, él dice, hay que incorporar al aborigen, al indígena, ¿sí?, a la estructura ciudadana argentina, reconociéndole su derecho como ciudadano argentino. O sea, avanzadísimo lo que él dice en la época. Es más, en sus documentos habla que había que establecer, por un lado, lo que sería un territorio nacional, pero hay que establecer también y delimitar un territorio ranquel. Esto a alguno le puso los pelos de punta. No, pero pensaba que un tipo que se adelantó 150 años a su tiempo, ¿no? Porque si hoy hablamos de estados plurinacionales Sí, señor. y que decimos que esas naciones, en este caso la nación Ranquel, es una nación que estaba antes de la constitución del Estado argentino. Antes de la Constitución. Sí, señor. Entonces es como un tipo que se adelantó en la, en la Se idea de su adelantó jurisprudencia, muchísimo, ¿no? se adelantó muchísimo. Y él decía, en su plan, que primero había que establecer los límites entre territorio nacional y territorio ranquel, cosa que ya de entrada, como te vuelvo a repetir, a muchos intereses económicos le puso los nervios de punta. Por otro lado, obviamente, en la transición al proceso civilizatorio había que entregarle abastecimiento a las poblaciones indígenas a través de ganado, ropa y suministro, ¿sí? Y el reconocimiento de la ciudadanía argentina no era solamente una cuestión de decir, bueno, a ver, lo digo burdamente, te doy el DNI, pasá por el registro civil y se acabó. No, él decía que había que incorporar a la civilización al indígena a través del trabajo y de la educación. ¿Me seguís? Y tal es, él estaba tan convencido de eso, dice, señores, yo le voy a demostrar y por lo tanto me voy con los ranqueles y voy a pasar una temporada con los ranqueles. De ahí sale un preciosísimo libro de esta experiencia que dice, como vos dijiste bien, una excursión a los indios ranqueles, que hay que leerlo a cualquier edad, sobre todo los chicos lo tienen que leer. En la excursión de los indios ranqueles es una obra muy importante porque por primera vez un argentino en una obra literaria le da voz a un cacique indígena. ¿Y quién era el cacique indígena justamente? Alguien que había estado en conocimiento, en contacto con el ANCO, que llamaba Mariano Rosa, o que lo llamaron. Claro, y Mariano acá también Rosa. hay que hacer, seríamos injustos con la historia si no reconociésemos que el parentesco de Lucio con Rosas es como un salvoconducto para que él Obviamente, entable relación con los ranqueles. obviamente. Porque todavía en ese momento, en el momento de la conquista del desierto,
todavía las naciones originarias tienen el recuerdo de Rosas, al que le llaman Tatita, Tatita. tienen el recuerdo fresco de Rosas, que ya hacía 20 y pico de años que no gobernaba más. Por supuesto. Y Lucio está una temporada viviendo en toldería y en su obra menciona las costumbres, los tratos, los diálogos, porque vuelvo a repetir, le pone voz en una obra literaria a un cacique Ranquel y expresa su sentimiento. Entonces el cacique dice, los huincas, los blancos, siempre nos traicionaron. El huinca, el blanco, siempre ocupó nuestros territorios y nos echó de nuestras tierras y siempre, ¿sí?, faltó a su palabra y él intentó siempre convencerlo. Llega a ser un acuerdo, porque a ver, hacer un acuerdo con un cacique de la envergadura de lo que era Mariano Rosas daba lugar que el resto de los caciques tomaran su ejemplo. Pero ¿qué ocurre? Como siempre pasa, lamentablemente parecía... Ah, y el otro punto que establece, obviamente, era la liberación de los cautivos, ¿sí? Lo que uno llamaría hoy los rehenes, que es lo que te da la garantía de decir, mira, si me venía a matar, yo tengo este rehén, vamos a negociarlo. Cuando esta misión diplomática, o digamos este acuerdo de misión diplomática, llega al Congreso de la Nación, el Congreso, adivina qué posición tuvo. ¿Qué posición? Porque uno dice, fabuloso, no lo aprueba. No la No le da base legislativa, no lo aprueba. Y por el otro lado, como siempre ocurría, las partidas que Mansilla había logrado organizar para brindarle suministro, ganando en pie a las poblaciones indígenas, a las tolderías, no se entiende, ¿no? El que me están mirando, no llegaron. Por lo tanto, como el impuesto de los combustibles. claro, por lo tanto, obviamente el cacique dijo lo que se firmó en papel, el blanco Winga no lo cumple. Y ahí pasamos, por lo tanto, a la otra solución, que es la solución militar, que como yo ya la describí, es la que sigue con Roca. Me falta un temita importante. Sí, yo tengo otro temita importante que son las tierras. Antes de las tierras, me parece, me nombraste a los ranqueles. No es el único pueblo, no es la única nación. Porque hay algo que yo escucho mucho puedo decir la derecha, digamos. Sí. De la derecha, de la lectura historiográfica de la derecha, es que los pueblos que masacró Roca eran indios chilenos. No. A ver. Y entonces ahí me surge un interrogante. ¿Eran indios chilenos? ¿Había una sola nación? A ver. ¿Eran varias naciones? Había varias naciones que llegaron a conformar una confederación de naciones donde encontraba mapuches, ranqueles, tehuelches, pampas, estos eran los más importantes, o sea, eran muchos pequeños grupos de población. Estaban los araucanos, que habían venido algunos expulsados de Chile, sí, era un grupo más. Sí, era en un realidad, grupo más. ya desde finales de 1700 hay un proceso de araucanización que se llama araucanización de la Pampa. De la Pampa, correcto. Donde todas estas tribus, incluso el mapuzungún, el idioma de los mapuches, es araucano. Algunos dicen que étnicamente los mapuches son araucanos. Yo no me animo a hablar sobre eso, pero bueno, hay gente que sostiene eso. Indudablemente habían tenido una penetración cultural importante y también habían sometido a esos pueblos. Y habían sometido a esos pueblos. A los tehuelches, los araucanos tampoco le cuadraban demasiado. No, sin duda. Pero un poco como para darle contexto a lo que pasaba. Aún así, vos me decís que aún con este antecedente forman una confederación. Llegan a formar una confederación de pueblos, sí. Obviamente la confederación de pueblos la organizan en función de poder defenderse ellos frente a lo que era el avance del Winca, como le decían, del blanco, sí. Confederación que obviamente después de la campaña de Rosas prácticamente desaparece, porque ya te digo, o sea, se hablan de casi, se habla de 12.500 suprimidos cuando el número se calcula muchísimo más, ¿sí? Pero obviamente nosotros tenemos población originaria, autóctona de lo que era el sur de la provincia de Buenos Aires, de lo que era la Pampa, lo que era la región de Río Negro, formado tanto por mapuches, tehuelches, pampas, ranqueles, ¿sí?
Bueno, y me decías que ibas a Claro. hablar de las tierras. El tema de las tierras es interesante porque Roca calculaba que poder recuperar esta enorme extensión de tierra implicaba recuperar casi 8 millones de hectáreas, y que implicaba suroeste de la provincia de Buenos Aires, todo lo que sería la provincia de La Pampa, prácticamente hasta llegar al Río Negro, o sea, una enorme extensión de territorio. Y como yo te decía recién, la ley que establecía, ¿sí?, la base jurídica para la campaña del desierto, también establecía cómo recaudar fondos para esta campaña. Y acá venimos con el tema de la distribución de las tierras. En esta época, ya hace mucho tiempo, toda campaña militar, ¿sí?, tenía, ¿sí?, en forma de pago al soldado, ¿sí?, una cierta entrega de tierras. Esta obviamente no era menos. O sea, la campaña del desierto establecía que a los soldados que habían conformado las unidades militares, aparte de un sueldo muy básico que se le otorgaba, iban a ser gratificados con tierra. El soldado, se calcula, a través de esa ley 947, se le entregaban aproximadamente 100 hectáreas de tierra. No es poca cosa. Al soldado raso. Sí, tampoco es mucho. Pero 100 hectáreas de tierra, si las tenés hoy, es una interesante cantidad. Pero que obviamente esa cantidad de hectáreas se incrementaba en función de tu grado militar. Si vos eras oficial, recibías muchas más hectáreas. Por ejemplo, Julio Argentino Roca recibe 60.000 hectáreas de tierra. No, él también. Obvio. Pero eso no es ético, Pero él Fernando. yo te diría que era tímido. Ahora vamos a ver los ejemplos. 60.000 hectáreas de tierra, y él establece una estancia, se llama Estancia La Larga. Un amigo del compañero de él, que se llamaba Antonio Cambecer, mira el apellido, recibe 120.000 hectáreas de tierra. Entonces alguien me puede decir, che, pero ¿y si vos no eras militar, no habías estado en la campaña del desierto, no habías sido oficial, no habías sido soldado, también podías llegar a adquirir alguna cantidad de hectáreas de tierra? Por supuesto, estaba todo pensado. ¿Qué ocurre? Para poder recaudar dinero, se establece un sistema de venta anticipada de tierra, de lo que voy a conquistar. Por lo tanto, el objetivo era claro, había que sacar por completo al indígena de esa zona. ¿Y cómo se compraba? Íbamos a poner un sistema de bonos, ¿sí?, a un precio, a lo que correspondía a la tierra, irrisorio. Entonces decía, bárbaro, entonces, qué sé yo, El pueblo puede comprar el esos ferretero bonos. va y compra el Claro. bono. No. Esos bonos, que se vendieron a precios ínfimos, se nuclearon a través de dos instituciones muy pintorescas. Nuestra querida sociedad rural, Me imaginaba. a Lo la sospeché desde un cabeza, principio. que dije, muchachos, acá tenemos el negocio, mira, esto es una ganga, es como comprar dólar a futuro en una época, y aprovechemos ahora, por 2 mangos te cansas una gran cantidad de tierra. Y otra institución que se llamaba Club del Progreso, fundada por Diego de Alvear inmediatamente después de la caída de Rosas, donde nucleaba la elite, entre comillas, intelectual de Buenos Aires, que era donde yo te diga, se cocinaban los presidentes ahí. O sea, era la que ellos mismos decían, nosotros definimos qué presidente se pone y qué presidente se saca, ¿sí? Era tanto el poder que tenía. En donde estaban nombres como Bartolomé Mitre, Sarmiento, Roca, Leandro Alem, donde compraron enormes cantidades de tierra a precios ínfimos, ¿sí? Y por el lado de la sociedad rural también, con apellidos que yo te voy a nombrar ahora, que todavía al día de hoy suenan. Ejemplo, familia Anchorena, lo pongo solamente como ejemplo, compró bonos por 400.000 hectáreas. Una locura. Vamos a decir, bueno, pero fueron 400.000 hectáreas que pusieron dentro del sistema productivo agrario. No necesariamente. O sea, muchos de ellos, esas hectáreas las ocuparon como elemento de poder sin insertarlas dentro de un sistema productivo. O sea que pasó a ser un desierto con alambrado, pero... A un latifundio. Te menciono otro. Familia Bullrich, ¿te suena? O sea, la familia Bullrich, que ya venía amasando dinero, hace, digamos, un enriquecimiento exponencial porque aprovecha esto de los bonos. La familia
Martínez de O, no se podía quedar atrás, fundadora prácticamente de la sociedad rural. Cambaceres, Pedro Luro, fundador de lo que era nuestra querida Buenos Aires. O sea, hay un grupo intelectual que se convierten en verdaderos, ya venían, pero más verdaderos terratenientes, que ven esto como la oportunidad del siglo para poder enriquecerse, formar latifundios, y obviamente eso les permitía un poder económico y un poder político muy importante hasta el día de hoy. Y yo solamente te mencioné algunos. O me abrís un montón de interrogantes. El primero que quiero saldar de alguna forma es si hubo reclamos por vía legal. Si Bueno, alguien reclamó legalmente a lo largo de la historia por esto, que podríamos decir que fue, no sé si un genocidio, un etnocidio o qué, pero bueno, quería preguntarte puntualmente sobre eso. Si alguien se animó a reclamar legalmente. mirá, no hace mucho tiempo, en esta década, en el año 2022, una descendiente de pueblos originarios mapuche tehuelche, de nombre Ivana Noemí Nuenelat, se presenta a los tribunales federales de la República Argentina en la ciudad de Buenos Aires, uno diría como Dropí, y presenta una denuncia para iniciar lo que se denomina un juicio de verdad. Y acá hay que aclarar el concepto. ¿Qué es un juicio de verdad? Es, como bien dice la palabra, dilucidar lo que pasó en un hecho que uno considera luctuoso, reñido contra la ley, sin la necesidad de poner al culpable bajo rejas, porque el culpable, o el posible culpable, ya ha fallecido No hace está mucho más. tiempo. No está más. O porque, y quiero Sí, sí, dele, dele. hacer una acotación, porque hace poquito hubo un caso donde se habló de hacer un juicio por la verdad, o donde ya no hay posibilidad de imputar a la persona porque el delito proscribió. Porque proscribió. ¿Cómo se acuerdan del año pasado el crimen de Coglan, el cuerpo que apareció en esa casa que era en la que había vivido Gustavo Cerati? Sí. Bueno, ese crimen, de la muerte de ese muchacho, que ahora no me acuerdo, o sea, cómo se llamaba, pero bueno, no se puede imputar a nadie porque ya proscribió el delito, ¿no? Y se habla también de el intento de hacer un juicio por la verdad, sobre todo me imagino yo, porque esa gente necesita también tener un conocimiento de qué es lo que ocurrió realmente. En el caso este que vos nombrás es otra postura, pero bueno, pero al fin y al cabo se trata de un Sin reconocimiento, duda, ¿no? porque en los considerando de la denuncia que ella hace, que esta mujer, Ivana Noemí Nuenelat, presenta, descendiente mapuche tehuelche, dice, con el fin de investigar la comisión de atrocidades, ¿sí?, que se pueden llegar a encuadrar en la figura de genocidio, tortura, fusilamiento, desplazamiento forzada de personas, abandono de personas, sustracción de menores y despojo de tierras, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando ocurren estos hechos, que es la campaña del desierto, nosotros vemos que o sea, Nobleza obliga a reconocer que el Estado argentino existía. Claro. Y el Estado argentino, indudablemente, existía como también existían pueblos preexistentes al Estado argentino, que es lo que afirma esta mujer, y la historia te lo dice, que eran los mapuches, los ranqueles, los pampas, los tehuelches, y que por lo tanto ella establece en la denuncia o afirma que el Estado argentino organizó un plan sistemático, premeditado, organizado y ejecutado por la entidad que en ese momento era el ejército. Por lo tanto, esto no se puede desconocer. Pero esto realmente es un tema, es como decir, metemos el dedo en el ventilador. Ujú. Ahora te pregunto, si el Estado de alguna forma indemnizó, por ejemplo, a las víctimas del terrorismo de Estado en los 70, yo calculo que los descendientes de... Y es un delito que no proscribe porque es un delito de lesa humanidad, este también podría ser encuadrado como un delito
de lesa humanidad y tendría la misma condición de no prescripción. A ver, de acuerdo a los acuerdos internacionales de derechos humanos que Argentina suscribió, sobre todo durante el gobierno de Alfonsín, ¿sí? Obviamente, si vos hablas de genocidio, entras en un concepto también posiblemente de derecho crímenes de lesa humanidad. Crímenes de lesa humanidad no prescriben. Y por lo tanto deja abierta la puerta a decir, bueno, señores, no puedo poner bajo prisión a los culpables o responsables porque han fallecido, tengo la obligación de indemnizar. Cuando uno habla de ese concepto de indemnizar, a muchos grupos de pueblos se les ponen los pelos de punta porque dice, che, eso implica el reconocimiento de que en su momento una organización política como el Estado argentino subtrajo tierras que no le pertenecían porque ya había dueños Sí, de y esa mató tierra. gente, y secuestró mató menores. gente. Entonces, ¿qué pasa hoy con esta causa? Como siempre pasa en la justicia argentina, dice, ¿qué juez la toma? Claro. Porque, a ver, esta mujer Ivana dice, yo presento esta causa en los tribunales federales de Buenos Aires, ¿por qué? Porque esta causa abarca múltiples provincias, no solamente las provincias de Río Negro, Neuquén, sino también La Pampa, Buenos Aires. Por eso lo presento en los tribunales federales. Cuando lo recibe, creo que fue el juez Rafeca, ¿qué hace con esta causa? Y bueno, hace un recurso legal. Esta causa no me corresponde, la manda a los tribunales de Neuquén. Los tribunales de Neuquén dicen, a mí tampoco me corresponde, se lo devuelvo a los tribunales federales. Hasta el día de hoy, hasta donde yo sé, esta causa, como siempre ocurre muchas veces en cuestiones jurídicas muy, muy, muy delicadas, ¿sí? No tiene un juez para poder desarrollarla. No tiene un juez definido para poder desarrollarla. Esa es la situación al día de hoy, en este tema. ¿Nos queda algo en el tintero, profe? Nos queda mucho en el tintero. Yo creo que este es uno de los temas de la historia argentina, que es una divisoria de aguas, porque indudablemente, de acuerdo al posicionamiento ideológico y político que uno tiene, uno puede afirmar que esto fue uno de los genocidios, no el único, porque hay casos de verdaderos genocidios. Te voy a mencionar uno, en el Tapalpí, en el Chaco, 1924, de una matanza de aborígenes chaqueños que llevaron a 500, entre 400 y 500 mujeres, hombres y niños asesinados, ¿sí? Terrible, y esto está documentado terriblemente. Gobierno de Alvear, ¿no? Gobierno de Alvear, o sea, terrible esos dos. O sea, no fue la única situación extrema que se dio. Entonces, de acuerdo a tu posicionamiento, tu concepción política, tu concepción ideológica, para muchos, Roca, la campaña del desierto, representa la reafirmación del territorio argentino soberano. Y algunos te dicen, mira, si Roca no hacía lo que hizo, estos territorios hoy pertenecían seguramente a Chile. Tengo la obligación, el deber moral de hacer algunos una te acotación. dicen eso. Porque si no, la gente sabe que nosotros tenemos cierta... que somos peronistas, o que comulgamos con esa idea, y no decir, hablar del genocidio Pilagá en 1947 también es una falta a la verdad histórica, así que tenemos que decirlo. Y también quiero proponerte que en algún momento volvamos con Roca, para que no quede Roca como el malo, y también rescatar el rol histórico que tuvo Roca en muchos aspectos. No, ¿no? a ver, verlo de cuerpo completo. Nosotros estamos analizando Argentino. Roca en su función como ministro de guerra. Claro. Yo no puedo dejar de reconocer que la función de organización del Estado de Roca en la primera y segunda presidencia fueron claves para la organización nacional. Claves. La administración política, la administración del Estado argentino que tuvo Roca en sus presidencias, nos permitió, te doy un ejemplo solamente, toda la estructura de los registros civiles, te doy solamente eso, los cementerios que no sean solamente cementerios que dependían de las parroquias. La separación de la iglesia la separación de la iglesia del Estado, o sea, la obra política administrativa fue fabulosa, y sentó pilares de lo que es el Estado argentino, y fue uno de los primeros que defendió la frontera y el sur argentino cuando le mandó las cañoneras a Chile y dice, señores,
A Chile le dijo, vos querés entrar acá, yo te mando la cañonera y te bombardeo. O sea, ya fue un Epa. defensor de la soberanía. Defensor de la soberanía. Y- Si y vos lo tam- ves con otro cristal, otros lentes, y ponemos los lentes de la actualidad y analizamos hoy en la actualidad un hecho del siglo XIX, uno obviamente va a decir, che, acá los derechos humanos quedaron flojos de papeles. Sí, pero Sí. paralelamente también es el que le encomienda a Joaquín B. González la constitución del primer Código del Trabajo, allá en 1904. La jurisprudencia argentina Lo manda avanzó. a Vialem Macé a hacer el relevamiento de las condiciones de trabajo de los argentinos, que es una obra fabulosa de la que yo te pido por favor que en algún momento lo tengas en la agenda para hablar sobre el trabajo de Vialem Macé, que Casi desconocido. sí, y que estuvo acá, Estuvo acá, incluso estuvo acá. habla de Roldán, Sí, señor. habla de San Jerónimo también, Vialem Macé. Sí, la Eh, registra acá. Sí, puntualmente, ¿no? No es solamente una localidad de Córdoba. No, me parece extraordinario el trabajo de Vialem Macé, que además era un todoterreno, ¿no? Porque Un todoterreno. escribía, hacía diques. Era un todo. Pero lo un importante es decir, bueno, el contexto, la coyuntura de nuestro país en la década de 1870 dio que el camino que nuestras dirigencias políticas adoptaron para poder definir la situación de la convivencia con el indígena fue la salida militar. Pero también tenemos que reconocer que había otras voces, otras posiciones, que no necesariamente era la salida militar, que fueron de avanzada para la época, como la que yo te decía recién, Sí, de Mansilla. Lucio de Mansilla. Entendió el concepto del Que Estado vos fijate, plurinacional. entendió el concepto, que fue visionario, fue el primero, dice, señores, hay que darle la ciudadanía argentina. En la historia, obviamente, ¿quiénes son los que ganan muchas veces? Las posiciones políticas más fuertes y los que tienen muchas veces el poder de las armas. Cerramos con esto, profe. Bueno, Cerramos con déjeme esto. saludar a la gente que nos estuvo escuchando, nos estuvo mandando mensajitos. A Johnny, un abrazo grande para Johnny. A Sergio, el gato que nos escucha todos los Un sábados y saludo a todos los sábados todos, nos sí, escribe. Dice, buen día, Juan y Fernando, que tengan buen programa. Sin duda es un tema que genera grietas por donde se lo analice, pero bueno, es historia. Es historia, tal cual. Nuestro amigo Titi también nos escucha todos los fines de semana, todos los sábados, y nos manda un mensajito también. Buen día al panel y sus oyentes, muy buen tema y sigue generando dudas. Y nosotros no aclaramos ninguna. No aclaramos ninguna, abrimos más bien. Sí, que me parece lo más interesante, ¿no? Y tengo un mensaje de un oyente nuevo que es Diego, que nos dice, Juan, los estoy escuchando, excelente programa. Bueno, muchas gracias a toda la audiencia, que se va sumando, ¿eh? Sí, cada vez más. Y no vez sorteamos nada, te imaginas. No, tenemos que regalar algo. Tenemos que regalar algo. tenemos que hacer algún regalo. Así que, si hay algún auspiciante que quiera participar. En cualquier de momento, este te puedo programa, asegurar. ¿eh? Sí. Y nos brinde la posibilidad de tomar unos mates y también, no sé, hacerle un regalito. Algún premio. De vez en cuando. Nos vamos, profe. Nos vamos. ¿Con qué me va a sorprender musicalmente hoy? Este es el momento. A ver, yo hoy me Para pensaba. los nuevos oyentes, este es el momento en el que yo, cuasi dictatorialmente, porque no le consulto nada al profe, elijo una canción para cerrar este programa. Y hoy siempre vamos por el lado del rock nacional, por ese lado, pero hoy vamos a hacer un viraje. Porque me parece que hay una persona que murió hace poquito Ajá. y que tiene que estar en este programa, que es Rubén Patagonia. Ah. Tehuelche, él reconocido como pueblo originario, viene acá a la mañana de la radio del pueblo en este Historias Mates y algo más, a cantar Cacique Yatel, que es el tema con el que cerramos el programa de hoy. Muchas gracias, profe. Un gusto y nos vemos el próximo sábado.